Ataques de pánico y fe. El hacernos cargo de muchas cosas alrededor de nuestra vida es prácticamente imposible. No puedo controlar que traten de hacerme un fraude bancario, no puedo controlar que las personas que amo estén bien, no puedo controlar que me abandonen o me dañen, no puedo controlar que hablen mal de mí o me ataquen en redes sociales. Por más que tratemos de resolver estas amenazas, estamos engañándonos a nosotros mismos. Tal vez ahí es donde actúa la fe. La fe reconoce que estamos necesitados y desesperados de que alguien más controle las amenazas que nosotros bien sabemos que no podemos controlar. Los ataques de pánico han expuesto la fantasía de que nuestra vida está bien y todo lo tenemos bajo control. Y aunque doloroso, siempre es muy bueno que las fantasías se derrumben. Por cierto, mucha gente me contactó a causa del video anterior, gente que nunca había hablado de eso, lo cual se me hizo maravilloso porque son cosas de las cuales tenemos que empezar a hablar más. Debemos ser más abiertos con las luchas que tenemos y nos daremos cuenta que no somos los únicos. Hay otras personas que viven eso y nos pueden dar información valiosa. Sigamos. Que tengamos esas fantasías de control es lo que nos impide acudir a quien sí puede controlar eso. Esa es la razón por la que en los hospitales se busca más a Dios que en los templos los domingos. Tal vez nuestra fe nos ha convertido en ese familiar que solo te busca cuando necesita dinero. Tal vez nuestra fe busca tener toda nuestra vida bajo control, pues para ya no necesitar nada de Dios, porque lo buscamos como ese familiar que te busca o ese amigo que te busca cuando necesita un favor o necesita dinero, pero la verdad es que tiene cero interés en tener una relación contigo. Así somos con Dios. Tal vez esa no es una fantasía, eso es real. La fantasía es que buscamos desesperadamente la fantasía del control y los ataques de pánico la derrumban. Y bueno, la fe cristiana de forma puntual significa necesito a Jesús, necesito un redentor, necesito que alguien resuelva el desastre cósmico en el que estoy metido. La fe cristiana nunca se ha tratado de prosperidad, aplausos, de que todos tus familiares sanen o tú sanes. La fe cristiana en ningún momento promete que tu hijo saldrá de las drogas, que tu matrimonio se va a salvar. Eso nunca lo promete. Y tampoco te dice que tomaste la mejor decisión de tu vida, pues porque claro, hiciste una gran decisión de levantar la mano por Dios o de repetir una oración. Entonces, dentro de todas tus grandes decisiones, pues esta es una más, la más importante. Eso no es real. La fe cristiana significa necesito a Dios. Y lo necesito al grado de que mi ceguera me impedía buscarlo. Y Él fue el que me buscó. Él no estaba perdido, el perdido era yo. Vale la pena que comencemos a hablar de la realidad de nuestra vida espiritual, de nuestros miedos y hacerlos públicos. Preguntarle a familiares y amigos respecto a sus miedos, ¿qué hacen con ellos? ¿Le has contado a tus hijos tus miedos de niño y cómo los ves ahora? Lo que te sirvió en ese momento tal vez sería muy valioso que lo compartieras. Y regresando al componente de la fe cristiana, el fundamento de dicha fe es el Evangelio, el cual muestra que Jesús murió por nuestros pecados. Hay puntos muy importantes al traer el Evangelio a nuestros problemas emocionales. Número 1. El primer argumento es que ninguna parte de la Biblia sugiere que algún pecado en especial sea la causa de los ataques de pánico. Eso no viene en ninguna parte de la Biblia. 2. Tenemos muchas razones válidas para estar ansiosos. Nuestra ansiedad, que quede claro, no nos separa de Dios. Lo que nos separa de Dios, bíblicamente, es el pecado, y con ese nacemos. 3. Precisamente el Evangelio expresa que Dios perdonó nuestro pecado con el propósito de traernos hacia Él. Él es el que nos acerca. Quiero detenerme en este punto porque es sumamente importante. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La intención de la cruz es la de llevarnos a Dios, acercarnos a Él. En ninguna parte dice que su intención era hacernos buenos, mejores, que brillemos porque el cristiano tiene un brillo maravilloso, ni tampoco que tenemos que tomar una decisión correcta hacia Él. Es claro que aquí habla de que nos lleva a Él,
nos acerca. Y es claro que la cercanía calma nuestras ansiedades. En las noches los niños quieren tener cerca a sus padres y eso es suficiente para estar en paz y calmar esos miedos. Tal vez sientas que mucho depende de ti y que estás llevando una carga que es demasiado pesada de llevar. Generalmente la ansiedad es eso. Tengo tantas cosas que me generan presión y no me siento capacitado para llevarlas. El Evangelio nos muestra que, a pesar de nuestra ansiedad, Él está cerca. Nos lleva a enfocarnos en el presente. De hecho, si recuerdas la historia del éxodo del pueblo de Israel, Dios les daba el suficiente maná por hoy, porque mañana lo volverá a hacer. Lo que necesitas hoy, Él te lo dará. No necesitas preocuparte por mañana. Mucho de nuestras ansiedades quiere saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar en un año, qué va a pasar en 5 años. Cuando el mensaje de Dios en el Éxodo es: te voy a dar hoy lo que necesitas. Y si mañana hay una tragedia en tu vida, te voy a dar la gracia que necesitas. Y si en un mes hay un problema, te voy a dar lo que necesitas. Porque hayas tenido las pérdidas o el dolor o las carencias que sea, Dios te da la gracia que necesitas. ¿Cuándo te la da? Te la da hoy. Y por último, tenemos la capacidad de unir nuestros miedos a nuestra fe. No son cosas separadas, no hay necesidad de separarlos. La valentía no es ausencia de miedo, sino avanzar a pesar de ello. Si tienes hijos y les dices en la noche que no deben temer, que todo está bien y los abrazas, se calmarán. Tal vez nuestro reto al crecer es aprender más de ellos y ser más conscientes de que nuestros sentidos nos engañan, pero nuestra fe nos dice que Dios está cerca y es confiable. Sienta lo que sienta o interprete la realidad muchas veces de una forma equivocada. Desgraciadamente, los problemas psiquiátricos siguen siendo causa de vergüenza y estigma. Nos da vergüenza decir que vamos al psicólogo o al psiquiatra. La humildad es un camino duro, pero es el camino de los sabios. Precisamente la gente humilde es la que busca ayuda. Entonces, ¿cómo se aplica el Evangelio a tus problemas psiquiátricos, a tus problemas psicológicos? El mensaje del Evangelio es que Dios cubre nuestros pecados, los cubrió con su sangre. Nosotros tenemos la capacidad de hacer lo mismo, de cubrir las fallas de los demás y de no ser tan duros con nosotros mismos. Yo soy Jaime Mendiola. Bienvenidos al Principio de Conexión.